Muchas gracias, Lionel. Moltes gràcies per la invitació a participar en l'Acadèmia de Pensament Crític. Unes paraules només en la nostra llengua per a fer aquesta reivindicació imprescindible. Y ahora pasé al castellano porque hay mucha gente que sigue la conferencia a través de la videoconferencia y demás, y por tanto no vamos a hablar en castellano. A ver, yo os voy a plantear una serie de cuestiones y voy a intentar explicar cómo hemos llegado hasta aquí para que debatamos en la última parte estas preguntas que nuestro compañero Lionel nos hacía ahora mismo a todos. A ver, nosotros partimos de que vivimos en estos momentos en un estado de excepción democrática y política. Que la guerra de clases unilateral que el gran capital desató allá por los años 70 del siglo XX se ha convertido hoy en una especie de golpe de Estado prácticamente mundial, en el que todas las condiciones sociales y laborales que conocíamos de un mínimo equilibrio entre las relaciones de capital y trabajo están siendo trastocadas. Estamos en las puertas, en los primeros pasos de una reestructuración global de la dominación de clase y también una recomposición de las relaciones de poder al interior de la clase dominante, en favor fundamentalmente del capital transnacional, pero dentro de ese capital fundamentalmente también del parasitario o financiero. Algunas de las cosas que vamos a ver a continuación no se pueden entender si no es a través de esa pugna intracapitalista que también adquiere unas dimensiones sustancialmente diferentes a como han sido en otros momentos. Bien, lo que sí podemos anticipar es que estamos ante las puertas de una gran transformación. El subtítulo del libro que hablaba Lionel de alguna manera lo intentaba indicar, de la humanidad frente a una nueva gran transformación. Esa transformación indicará que el final del siglo XXI será sustancialmente, radicalmente diferente al principio del siglo XXI. Es decir, habrá mucha más diferencia entre el final del siglo XXI y el principio que la que tenemos hoy con respecto al principio del siglo XX. Si alguien pudiera vernos a través de filmaciones, reportajes, documentales, etc., cómo vivimos hoy, desde los años 90 del siglo XXI, probablemente se quedaría alucinado. Porque no tendrá nada que ver, probablemente, la dinámica de vida que pueda haber en el planeta si es que la humanidad va a sobrevivir a este envite. Porque en este siglo no la jugamos. En este siglo la humanidad se la juega. Entonces, bueno, voy a empezar dando un repaso a cómo hemos llegado a esto y por qué. Esta no es una crisis financiera, esto es una crisis sistémica. Es una crisis sistémica y el capital ha llegado a su versión más financiera o más parasitaria precisamente porque no tiene salidas en su versión, que es la que le caracteriza, que es la propia, en su versión productiva, donde acumula, en la de acumulación y la generación de riqueza. Y ahí ya no tiene más posibilidades de seguir haciendo. Es decir, no es que no tenga más posibilidades, es que cada vez las posibilidades son menores, cada vez ahí encuentra menos salida. Mira, hay una serie de dinámicas que marcan el devenir o la evolución de los modos de producción. En el caso del capitalista, tiene unos apellidos concretos, pero los nombres son los mismos en todos los modos de producción. Las dinámicas que marcan el devenir de un modo de producción están marcadas por la lucha de clases, en lo que en el sistema capitalista denominamos el antagonismo capital-trabajo. La propia competencia intercapitalista por
la ganancia, que se vuelve cooperación, y ahí también depende más o menos el grado, el nivel y las formas de evolución del propio sistema, cuando esa cooperación por la plusvalía se hace mayor o menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo se coordina y se pone de acuerdo para extraer riqueza del trabajo de los seres humanos, del conjunto de la humanidad. Y en eso se hacen sus grandes concilios, esto que llaman cumbres, etc., en donde más o menos acuerdan las pautas a seguir para generar esa coordinación en la explotación y en el dominio mundial. En cambio, compiten entre sí por la ganancia, por la lucha precisamente en la realización de esa plusvalía, ¿verdad? Eso implica, o va implicado, va de la mano con las relaciones interestatales, de las relaciones interestatales o geopolíticas, porque las pugnas entre capital se resuelven en gran medida en el mundo actual a través de las formaciones estatales. Y después tenemos el tercer gran factor que determina el devenir de un modo de producción, son las contradicciones materiales entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que son el sustrato en el cual actúa la lucha de clases, fundamentalmente. Bien, pues precisamente lo que íbamos a empezar es por este final, por las contradicciones sistémicas, las contradicciones estructurales del sistema capitalista, que son como una enfermedad crónica del sistema, de las cuales no puede salir. Y esas contradicciones se van agrandando una crisis tras otra hasta llegar a un momento en que la crisis se hace de unas dimensiones enormes. Y el principio fundamental de esa contradicción, de esa enfermedad crónica, es el de la acumulación excesiva o sobreacumulación de capital. Esto viene de la mano del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, la continua aceleración en el desarrollo tecnológico, que lleva a sustituir trabajo humano por máquinas, trabajo humano por tecnología, capital variable por capital constante. Hasta ahí dices, pues es una cosa relativamente normal, ¿verdad? ¿Te parece ser? Hasta ahí dices, bueno, este es el proceso que la humanidad ha buscado siempre, el desarrollo de las fuerzas productivas, véase los medios de producción, véase el trabajo humano, el propio desarrollo de los factores productivos, pero en un sistema que está basado no en satisfacer necesidades humanas, sino en la apropiación de la riqueza privadamente, en la apropiación privada de la riqueza, el desarrollo de las fuerzas productivas, la sustitución de trabajo vivo, del capital variable, por trabajo muerto, el capital constante, la tecnología, la maquinaria, implica una contradicción sistémica. ¿Por qué? Porque la plusvalía solo se puede extraer del trabajo vivo, es decir, de los seres humanos. Entonces, cuanto más trabajo vivo sustituyes por trabajo muerto, es decir, por maquinaria, menos posibilidades de obtener plusvalía te van quedando. Y de esta contradicción histórica del sistema capitalista no se ha podido salir. Y no ha podido salir nunca, nada más que viendo hacia adelante. Entonces, este hecho fundamental implica que la capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo por tecnología, por maquinaria, digámoslo en general, por capital constante, es tan grande, que en realidad hoy no haría falta que trabajásemos gran cosa, ¿verdad? Ahora, si acaso, llega el momento, pondremos unas transparencias donde vemos las tasas de explotación a las que hemos llegado. Las tasas de explotación que tenemos hoy en España oscilan alrededor del 100%. Eso significa, la tasa de explotación es el tiempo de trabajo de más que cada persona que trabaja hace para que el que la contrata gane dinero, en vez de ganarlo ella, ¿no? Entonces, el tiempo de trabajo necesario es el que tú trabajas lo justo para que te den lo suficiente y para cubrir tus necesidades, es decir, el salario que tendría que incluirse en tu reproducción como fuerza de trabajo.
En cambio, el trabajo excedente es el que se hace para que el que te contrata gane, con tu plusvalía en la generación de valor de más que realizas. Bien, que las tasas de explotación estén en torno al 100% significa que de cada jornada laboral, el 50% de la jornada laboral que realizamos la hacemos para nosotros y el otro 50% para la ganancia de la persona que compra nuestra fuerza de trabajo. Eso significa que solamente considerando esto podríamos trabajar simplemente la mitad. ¿Pero qué ocurre? Para vivir tal como podríamos vivir dignamente. ¿Pero qué ocurre? Que el capitalismo es el único sistema que ha tenido la humanidad en el que la riqueza es un problema. Todos los demás sistemas propios al capitalismo tenían sus grandes crisis precisamente por la penuria, por la falta de recursos de generación de riqueza, etc. El capitalismo no, precisamente su gran problema es el exceso de generación de riqueza. De tal manera que la tecnología impide el desarrollo de las fuerzas productivas, para decirlo mejor, impide precisamente extraer esa plusvalía. Y esto es lo que hace que aquí pasen dos cosas. Por un lado, el capital necesita expulsar cada vez más gente fuera de los procesos productivos, porque no la necesita. Igual que en el siglo XIX expulsó millones y millones de campesinos europeos y los sustituyó a través de la mecanización del campo. ¿Y esos campesinos dónde se fueron? Se fueron como proletarios a las ciudades, ¿verdad? Buscando un trabajo en las industrias incipientes que en ese momento llegaban empezaban a establecerse en las ciudades. Disculpa, pero llevo muchas horas hablando y tengo la garganta un poquito rasgadilla. Entonces, ¿qué pasó después? Cuando la segunda revolución industrial empieza a desarrollar maquinaria y tecnología suficiente como para realizar el trabajo humano también en la industria, a la gran mayoría de la población se la expulsó también de la industria. ¿Dónde se refugia para trabajar la gran mayoría de la población asalariada de las sociedades europeas, es decir, de capitalismo avanzado durante buena parte del siglo XX? En el sector servicios, que es el único que nos dejaban hasta ahora para poder trabajar. Pero ¿qué pasa cuando a través de la cuarta revolución industrial, que combina la microelectrónica, la informática, la biogenética y la robótica, resulta que el capital ya puede desarrollar prácticamente cualquier labor que antes hacían los seres humanos en cualquier situación, en cualquier sector, en cualquier rama del sector servicios? Si no han sustituido más a los seres humanos en el trabajo, es precisamente porque necesitan a los seres humanos para realizar su ganancia. Pero por capacidad de realizar nuestro trabajo ya la tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy estamos en una coyuntura histórica en donde la posibilidad de no trabajar o de trabajar muy pocas horas a la semana sería una expectativa realizable y sería una liberación. En cambio, hoy no trabajar se convierte en una tragedia. Precisamente ¿por qué? Porque los medios de producción en nuestra sociedad no están en manos de todos, sino que están en manos de menos de un 1% de la población. Ese menos de un 1% de la población es el que decide cómo, cuándo y qué producir. Es el que nos condiciona nuestras vidas con lo que se produce, cuándo se produce, cómo se produce y quiénes vamos a producirlo bajo su mando, obviamente. Tanto productos, bienes o mercancías, como servicios, por supuesto. Hablamos de la producción de servicios también. Eso quiere decir pues, que estamos en manos de un porcentaje muy reducido de la población, tanto a escala de cada formación socioestatal como a escala universal, que son los que, de una manera u otra, nos condicionan toda la vida, ¿verdad? Ese reducido porcentaje de población son los que asumen o están asumiendo cada vez más también el control político de forma directa. Hasta ahora tenían lo que se han llamado siempre los intermediarios entre el capital y el trabajo, que forman ese sector de gestores y administradores del Estado, que muy erróneamente hoy se han dado en llamar, no sé por qué, lo debió sacar algún medio de comunicación y ya todo el mundo lo dice, clase política.
la clase política no existe, pero hoy todo el mundo insiste sobre eso, pues esos son esos administradores o gestores que están ahí en medio y que se ocupan precisamente de hacer la gestión del gran capital, y estos están siendo desplazados, porque el gran capital necesita ponerse ya directa en la situación. En estos momentos es tan clave, tan grave, que necesitan ponerse ellos ya directamente, sin intermediarios, también en el control político, trascendiendo cada vez más de los pasos democráticos, o dejando cada vez más al lado los pasos democráticos, ¿verdad? De eso, si hay tiempo, hablaremos luego también, y si no, en el debate que me gustaría poder tener con nosotros. Bueno, esto no es sino... el proceso de sustitución de seres humanos por máquinas, por capital constante, tiene las siguientes implicaciones. Por supuesto, una desvalorización de la fuerza de trabajo, dado que las máquinas son capaces de realizar el trabajo humano y por tanto el trabajador humano va valiendo cada vez menos. Esto ha generado dos reacciones por parte de la fuerza de trabajo, es decir, dos reacciones por parte de nosotros. Una es, obviamente, tender hacia la cualificación cada vez mayor. ¿Para qué? Para que cuando la maquinaria vaya haciendo una cosa, tú aspiras a poder hacer cosas que todavía las máquinas no puedan estar cada vez más cualificado para poder ser necesario, para hacerte necesario para que te contraten. Y esto hace que cada vez más gente acuda al sistema educativo, más años de su vida, invierta más tiempo de su vida en el sistema educativo, etcétera, etcétera. Eso para valorizar un poco más su fuerza de trabajo. Eso el capital siempre lo ha contrarrestado de dos maneras. Una, con el propio desarrollo del proceso tecnológico, que va acabando también con estos que van aspirando cada vez más, es una carrera que hacia el techo, que siempre te van cogiendo, y otra, importando fuerza de trabajo cualificada, barata, de otros países, para sustituir y bajar el precio de la fuerza de trabajo en general, ¿verdad? Pero el otro problema es la tendencia estructural hacia la eliminación de empleos. Es decir, no hay manera de que el desarrollo tecnológico o de las fuerzas productivas en general permita la recuperación de empleos. Vamos a ver si algunas de estas cosas de alguna manera pudieran llegar claras a la población, porque todo el mundo, todos esos intermediarios o gestores entre el gran capital y el trabajo nos llevan insistiendo unas elecciones detrás de otra que ellos iban a recuperar empleo, que ellos iban a hacer para hacer empleos. Si es que es imposible, si es que el sistema no necesita más empleos, si es que el proceso de sustitución de la fuerza de trabajo en el sector servicios en el año 2005 era de un 7%. Cada año fuera del sector servicios en ese momento. Es decir, no se necesita, para la actividad no necesita eso, y además es imposible para compensar cada pérdida de empleos que hay en una de sus crisis. Necesita crecer, por tanto, entre 1,5 y 2 veces más que había estado creciendo hasta ese momento para poder recuperar una parte de esos empleos. Fijaos si en España, en el momento de las vacas, la época de las vacas gordas, en los años 90, cuando todos íbamos a ser ricos, ya nadie iba a saber lo que era más la penuria y todo el mundo compraba casas para especular y chalets y cosas de estas y demás. Según Cáritas, que verdad que no sospechoso así de ser tan muy aguafiestas porque sí, ¿verdad? Nos daba ya que había un 20% de pobreza en España. Como creciendo nuestro PIB a un 4% y algo más de un 4%. ¿Cómo carajo vamos a poder recuperar solamente una parte de esos empleos cuando nuestra economía está en estancamiento o va a entrar en recesión en 2012? A ver, y estamos en los porcentajes de desempleo que todos sabéis, que en el caso de los menores de 25 años llega en algunas comunidades, como la presente, al 50% prácticamente, ¿verdad? Pero he aquí el gran problema. El problema es que el capital invertido en la producción, en la inversión productiva, que es de donde se extrae la plusvalía y en último término la ganancia, resulta cada vez
menos rentable en el sentido de que no puede contratar seres humanos. En el sentido de que no contrata, perdón, no que no pueda, sino que no contrata seres humanos porque los sustituye por la maquinaria. Y por lo tanto lo que se va generando es un capital acumulado que va siendo cada vez más difícil que se invierta o que tenga rentabilidad inversora, porque precisamente ese proceso de sustitución obliga a retraerse al capital porque la plusvalía se hace cada vez más escasa, más rara, al escasear también la fuerza de trabajo viva. Y eso es una crisis que es perpetua, es parte de la enfermedad crónica del sistema, que es de sobreacumulación de capital. Los stocks de capital se acumulan sin que tengan salida. Eso, claro, no puede. Cuando la acumulación de capital se hace demasiado grande, van quedando pocas salidas. Las salidas que ha tenido el capital históricas han sido fundamentalmente dos. Una, la exportación de parte de esos capitales, eso que técnicamente se llama capitales excedentes. Qué nombre tan cruel, ¿verdad? Como si los capitales pudieran sobrar. Capitales excedentes o sobrantes, y se exportan a aquellas regiones, tanto de cada formación social como del planeta en conjunto, donde todavía no se ha dado el proceso de sobreacumulación, donde todavía la composición orgánica del capital no es tan elevada, es decir, donde todavía no hay tanta tecnología y tanta maquinaria en el proceso productivo, y por tanto hay más seres humanos para explotar. Y además, el valor de la fuerza de trabajo de esos seres humanos es mucho menor. Entonces el capital lo que ha hecho ha sido siempre exportar esos capitales de un lado a otro para invertir en otros sitios. O bien anexionar directamente territorios o enfrentarse o hacer en claves bélicas una destrucción más o menos masiva de ese capital sobrante. Esas han sido sus dos salidas epistémicas. El problema de hoy es que el capital ya ha conseguido la completud del territorio del planeta. Es decir, ya se ha expandido el conjunto del territorio. No de forma igual, obviamente, todavía tiene posibilidades de colocar capital excedente en muchos sitios. Pero hay un límite ahí que va encontrando cada vez más. Entre otras cosas, bueno, por algunas dinámicas que ahora explicamos enseguida. Y la otra, la de la guerra, es una realidad, o si queréis, amenaza, que está ahí presente y que es muy real, pero que encuentra dificultades, a diferencia de otros tiempos, en tanto que, pues mira, las balas que se disparaban en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial eran de plomo. Las que se dispararán en la Cuarta Guerra Mundial, estas serán de plutonio. Y eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque ahí se la juegan de forma casi suicida, ¿no? Entonces, esas dos salidas las va teniendo también cada vez más complicadas. Pero según se le vaya encasquillando una, tendrá más tendencia a ir hacia la otra. No puede mantener este impasse mucho más tiempo. Porque la caldera le va estallando. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que hemos explicado. Luego, aparte de eso, también un segundo punto en esa enfermedad crónica es precisamente la propia pugna o competencia intercapitalista que lleva a desatar una feroz batalla en torno al I+D. Fijaos que de esto nos hablan continuamente también todos los empresarios y todos los políticos profesionales, gestores del capital, etcétera, hablando de la necesidad de I+D, de invertir en I+D, etcétera. Pero eso trae también un problema añadido, que es que cuanto más feroz se hace la pugna por el I+D, menos posibilidades hay de rentabilizar la inversión del I+D que hayas hecho antes. Si tú te compras una máquina que sea capaz de fabricar 5 sillas por minuto y haces una inversión que prevés que se pueda amortizar en un año o dos para salir para sacarla al mercado, para competir en el mercado, y de repente la competencia, cuando solo han pasado 4 meses, ya te saca una que es capaz de fabricar 8 sillas por minuto, una de dos: o te retiras de la competencia porque no puedes seguir el ritmo, o tienes que comprar la otra maquinaria y no te ha dado tiempo a amortizar la que habías invertido antes. Y este es otro grave problema en torno a la propia competencia por la tecnología,
del sistema capitalista. Entonces, por un lado y por otro, van juntándose las crisis estructurales que ha arrastrado este sistema desde sus comienzos y que se empezaron a dar de forma clave en el siglo XIX, ¿no? Los distintos ciclos periódicos, los de Juglar hasta los contratías famosísimos, ¿no? Pues imaginaos en la actualidad, bueno, la polémica que existe hoy es si estamos todavía en la crisis de los años 70 del siglo XX, si el neoliberalismo no logró superar esa grave crisis, sino que no logró generar unas nuevas estructuras sociales de acumulación, sino que solo hizo una huida hacia adelante, retirando cada vez más capital productivo hacia el capital financiero y especulativo. O si por el contrario, esta es una crisis, una de las polémicas que se generan en la actualidad, o si esta es una crisis que comienza a partir de los últimos años 90 con el estallido de los .com, de toda la nueva economía que parecía que iba a ser la panacea salvadora del sistema, que nos llevaría a un ciclo de expansión prácticamente imparable en la nueva economía, ¿verdad? Que en los años 90 se hablaba de ella y que se invertía continuamente en eso. Bueno, pues más allá de esta polémica, lo que está claro es que lo veremos también, las tasas de crecimiento, el PIB, etcétera, etcétera, no han crecido sustancialmente desde los años 70, ni mucho menos. Bueno, por supuesto, la lucha intercapitalista, debido a la emergencia de nuevas economías, no ha hecho sino aumentar el nivel de sobreacumulación, pero ahora a escala planetaria. Generan cada vez más tecnología, más competencia también entre los propios estados, menor dinámica y por tanto procesos de sobreacumulación a escala planetaria. Por supuesto que un factor que llevó también al capital a replantearse todo su modelo de desarrollo, de modelo de gestión o de administración de las formaciones sociales, de su propio devenir, fue el poder social que había adquirido el trabajo en los años de la posguerra europea, a través de economías de casi pleno empleo, a través de un Estado que desmercantilizaba buena parte de los servicios y factores básicos de reproducción de la fuerza de trabajo, por tanto, a través de una desmercantilización sustancial de la propia fuerza de trabajo, que tenía cubierta parte de su reproducción a través de la distribución de la riqueza, etc. Todo ese poder adquirido por el trabajo, que posee el reparto de la plusvalía y las mejores condiciones laborales, hará que el capital se replantee otra vez a sí mismo su forma de ser. Ese capital era un capital ya adulterado, un capital espurio, no era un capital puro en sí mismo, sino un capital mixto, que fue una economía casi mixta, desde los años esos 30 gloriosos que llamaron a mitad del siglo XX, pero que volvería pronto a sus orígenes cuando puede, gracias a esas tecnologías de informática, de la comunicación, de la información y de la comunicación, expandirse al conjunto del planeta y hacer que la economía tenga efectividad en tiempo real en cada rincón del planeta.